Muy bien, como les decía, esta es una de las preguntas que ya entró en un examen anterior. Cuando la prevalencia de una enfermedad disminuye, ¿qué pasa con los test de screening? La sensibilidad de un test de screening disminuye. ¿Pasará algo? No, la sensibilidad, recuerden, no depende de la prevalencia, ¿no es cierto? La especificidad de un test confirmatorio aumenta. Tampoco, ¿no es cierto? Ni la sensibilidad ni la especificidad se relacionan con la prevalencia. El valor predictivo positivo de un test de screening disminuye. La especificidad de un test confirmatorio disminuye. Tampoco, ¿no es cierto? El valor predictivo negativo de un test confirmatorio se va a incrementar. ¿Cuál será? ¿Cuál es? La E, ¿no? Sacaré mi papel. Muy bien. ¿Qué más vamos a conversar? Vamos a hablar de la razón de verosimilitud. ¿Qué cosa es la razón de verosimilitud? ¿No? La razón de verosimilitud es la relación que existe entre la sensibilidad y la especificidad. Cuando ustedes sacan una razón de verosimilitud, si esta puede salir positiva o puede salir negativa, de acuerdo a lo que estén buscando. Los test positivos se van a asociar a la presencia de la enfermedad y los test o la razón de verosimilitud negativa se va a relacionar con la ausencia de la enfermedad ya también, ¿no? Estas son las fórmulas. La razón de verosimilitud positiva es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad y la razón de verosimilitud negativa es 1 menos la sensibilidad todo sobre la especificidad. Esta razón de verosimilitud nos va a indicar esto, ¿no? Una razón de probabilidad menor que 1 indica que el resultado se asocia con la ausencia de la enfermedad, lo que les dije, ¿no es cierto? Mayor a 1 se asocia con la presencia de la enfermedad. Entre más alta sea la razón de verosimilitud, mejor es la prueba para diagnosticar o para captar la enfermedad. Y entre más baja es la razón de verosimilitud, mejor es la prueba para excluir la enfermedad. Cuanto más alto es la razón de verosimilitud, los test se pueden usar como diagnósticos para hacer screening. Y cuanto más baja o más negativa es la razón de verosimilitud, es mejor para hacer confirmación de la prueba, ¿ok? Porque excluye la enfermedad. Esto es lo que deben recordar ustedes. Una razón de verosimilitud mayor a 10 significa que por cada 10 veces que la prueba sea positiva en los pacientes con la enfermedad, es positiva en un paciente sin la enfermedad. ¿Ok? La relación es 10 a 1. Y al revés, una razón de verosimilitud negativa menor a de 0.1 indica que la prueba es negativa en 0.1 pacientes con la enfermedad por cada paciente sin la enfermedad. También la relación 1 a 10, pero inversa. Una razón mayor a 5 o menor a un quinto va a generar cambios moderados. A eso se refiere a que podemos usar como test confirmatorio o test de screening. Y si la razón de verosimilitud es de mayor a 10 o menor a 1 sobre 10, estos tests se pueden usar, ya generan cambios conclusivos, o sea, se pueden usar como test diagnósticos o como test confirmatorios, ¿ok? Si es que la razón de verosimilitud es de 10, pero el corte, no se olviden, es 5. Más de 5 o menos a un quinto, ya se puede hablar o ya se puede usar estos test para el diagnóstico de enfermedades, ¿ok? Más de 5 o menos de un quinto, ¿ok? No se olviden ese valor. Muy bien, la pregunta 5 dice: en una evaluación o en la evaluación de una prueba diagnóstica de una enfermedad, hemos encontrado que una razón de verosimilitud positiva es de 7. ¿Qué indica este resultado? Que el resultado negativo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los no enfermos, dice, que en los enfermos. Que la sensibilidad y la especificidad son menores a 0.5. Que la contribución del resultado positivo de la prueba es pobre en el diagnóstico de la enfermedad. Ok, vamos a excluir lo que definitivamente no es, ¿no es cierto? Una razón de verosimilitud positiva de 7, dice.
¿Tendrá algo que ver con la sensibilidad? Con la alternativa D, dice que la sensibilidad y la especificidad son menores de 0.5. No, no es cierto. No se puede afirmar ningún valor de la sensibilidad ni especificidad solamente con esta razón. Que la contribución de resultado positivo de la prueba es pobre en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Será cierto o no? Habíamos dicho más de 5 ya genera cambios, ¿no es cierto? Este es 7. Entonces, que la contribución de resultado positivo de la prueba es pobre, no, no es pobre, ¿no? Ya genera cambios, ya es aceptable. Entonces estas dos son falsas. Ahora, recuerden, la razón de verosimilitud positiva, les había dicho que se asocia a la presencia de la enfermedad, ¿ok? A la presencia de la enfermedad. Al asociarse a la presencia de la enfermedad, ¿se asociará a qué? ¿A test negativos o a test positivos? Positivos, pues, ¿no? Porque se asocia a la presencia de la enfermedad. Que el resultado negativo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos, esa sería una razón de verosimilitud negativa, ¿no es cierto? Lo siguiente, que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos, ¿no? Esa es la respuesta, pues. Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente, acá dice, en los no enfermos. Mentira, ¿no es cierto? Sería en los enfermos para que esto sea cierto. Al revés, ¿no? Está cruzado esto. Muy bien. La pregunta 6 vamos a responder. Bien, a partir de acá, si es que tienen ustedes calculadoras en los celulares, por ahí las pueden usar, ¿ya? Porque vamos a empezar a hacer operaciones ahora. La pregunta 6 dice, en los preparativos de un programa de atención al diabético, se valoró la validez de un test para la detección de microalbuminuria. Para ello, se seleccionaron aleatoriamente a 316 sujetos del registro de diabéticos de la zona. Se les practicó la prueba o test y se observaron 204 verdaderos positivos, 5 falsos positivos, 4 falsos negativos y 103 verdaderos negativos. Con estos resultados, conteste la siguiente pregunta. La sensibilidad del test para la detección de microalbuminuria es, ¿no? A, 4 sobre 204, B, 4 sobre 316, C, 108 sobre 103, D, 204 sobre 208 y E, 208 sobre 316. Cuando tengan este tipo de preguntas, si ustedes no hacen el cuadro de 2×2, se van a marear y no lo van a poder resolver. Cualquier tipo de pregunta que venga así, en este modelo, en este tipo, tienen que hacer este cuadrito, ¿no? El cuadro de 2×2. Poner su cuadro de enfermos, sano, y el test positivo y negativo. Y empezar a rellenar el cuadro con los datos que les da la pregunta. Les dice, se seleccionaron aleatoriamente 316 sujetos del registro de diabéticos de la zona. O sea, hubieron 316. Se le practicó la prueba o test y se observaron 204 verdaderos positivos. Los verdaderos positivos son los enfermos que han dado positivo al test, ¿no es cierto? 204 verdaderos positivos. 5 falsos positivos, son los sanos que han dado positivo al test. Esos son los falsos positivos. 4 falsos negativos, son 4 enfermos pero que dieron negativo al test, ¿no? Es un falso negativo, porque este señor está enfermo, pero ha dado negativo al test. Y 103 verdaderos negativos, ¿no? 103 sanos que en verdad han dado negativos. Con estos resultados, dice, conteste la siguiente pregunta. La sensibilidad del test para la detección de microalbuminuria es, ¿cuál será? Eso, ¿no es cierto? Cuando ustedes agarran el test de la sensibilidad, ¿qué cosa deben usar? Los verdaderos positivos sobre la sumatoria de enfermos, pues, ¿no? De enfermos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Ya dijeron por ahí. 204 sobre 208, ¿ok? La D.
siempre que tengan una pregunta como esta, deben hacer el cuadro de 2 por 2. ¿Ok? Siempre. Bien, la pregunta 7 dice, se evalúa una nueva prueba diagnóstica de infección del tracto urinario. El patrón de referencia es el urocultivo. Bueno, nada más específico ni sensible que el urocultivo, ¿no es cierto?, para la infección urinaria. La prueba es positiva, la prueba que están estudiando ustedes es positiva en 100 pacientes. 75 con urocultivo positivo y 25 con urocultivo negativo. Y es negativa, dice, en 375 pacientes. 125 con urocultivo positivo y 250 con urocultivo negativo. Y les preguntan, ¿cuál es el valor predictivo positivo de su nueva prueba? 75%, 33%, 50%, 37.5% o 66.6%. Como les decía, cada vez que ustedes tengan este tipo de pregunta, tienen que hacer el cuadro de 2 por 2, ¿ok? Enfermo sano, positivo y negativo. Y tienen que empezar a llenar los cuadrantes según los datos que les dan. Ok. Vamos a empezarlo a llenar. Dice, la prueba es positiva en 100 pacientes, ¿no? Acá está el test positivo. Es positiva en 100 pacientes. 75 con urocultivo positivo y 25 con urocultivo negativo. Y vuestro test, ha salido negativo en 375 pacientes. 125 con urocultivo positivo y 250 con urocultivo negativo. ¿Cuál es el valor predictivo de la prueba? Les pregunto. ¿Cómo lo sacan? Los verdaderos positivos sobre la totalidad de los que han dado positivo al test. ¿Ok? Verdaderos positivos sobre la sumatoria de todos los positivos. Es 75 sobre 100. Eso es 75%. Les podrían preguntar cuál es el valor predictivo negativo. Lo podrían hallar también. ¿Cuál es la sensibilidad? También podrían hallarlo. ¿Cuál es la especificidad? También podrían hallarlo. ¿Ok? Entonces eso tienen que practicarlo en casa. ¿Okay? Hallar todos los valores posibles con este tipo de preguntas. Muy bien. Acá la respuesta es la A, ¿verdad? A ver, la pregunta 8 dice, se evalúa la validez de una nueva prueba de hibridación para la detección de la infección por virus del papiloma humano en el cuello uterino. El estándar es la hibridación por transferencia de Sauder, es una prueba, ¿no? Es la estándar, la que siempre se usa. En la muestra de 400 sujetos se obtienen resultados positivos en 70 de las 140 enfermas y en 26 de las sanas. ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba? Les preguntan. 0.17, 0.34, 0.18, 0.10 o 0.5. Bien, entonces cuando tienen este tipo de preguntas, lo mismo, ¿no es cierto? Hacen el cuadrito de 2 por 2. Enfermo sano, positivo, negativo. Muy bien. ¿Qué les dice la pregunta? En la muestra de 400 sujetos, o sea, hay 400 en total, ¿no? Acá debe haber 400. Se obtienen resultados positivos en 70 de las 140 enfermas, o sea, hay 140 enfermas. 70 con resultado positivo. Si hay 70 con resultado positivo, debe haber 70 con resultado negativo, ¿no es cierto? Es el complemento. Muy bien. Y en 26 de las sanas, ¿no? 26 de las sanas tienen el resultado positivo. Pero recuerden que ustedes tienen 400 personas de muestra, ¿no? Si tienen acá 400, ustedes podrían sacar lo que queda. 400 menos 140 es 260, ¿no? 260 menos 26 son 234 sanos que han dado negativo al test. Y podrían tener los 4 valores. Les está pidiendo cuál es la sensibilidad. La sensibilidad es los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos, ¿no es cierto?
o sea, verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más falsos negativos, o sea, sobre todos los enfermos. Eso es 70 sobre 140. ¿Ok? La sensibilidad entonces es 0.5. ¿Podrían hallar otras cosas? Sí, ¿no es cierto? Podrían hallar especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo también. Muy bien, la 9. La pregunta 9 vamos a decir, está usted realizando un estudio para evaluar una nueva prueba rápida de infección por VIH. Su patrón de referencia es el ELISA. La prueba es positiva en 100 pacientes, 75 con ELISA positivo y 25 con ELISA negativo. Y es negativa en 375 pacientes, 125 con ELISA positivo y 250 con ELISA negativo. ¿Cuál es el valor predictivo negativo de su nueva prueba? 75%, 33.3%, 50%, 37.5% o 66.6%. Como les vuelvo a repetir, tienen este tipo de pregunta, hacen su tabla de 2 por 2, enfermo sano, positivo, negativo, y les dice, su patrón de referencia es el ELISA, la prueba es positiva en 100 pacientes, ¿no? 100 pacientes tienen resultado positivo. 75 con ELISA positivo, estos 75 con ELISA positivo serán los enfermos. Y obviamente 25 sanos. Y es negativa en 375 pacientes, o sea, es negativa en 375 pacientes. 125 con ELISA positivo, o sea, 125 enfermos y 250 con ELISA negativo. Les piden cuál es el valor predictivo negativo de su prueba, ¿no? El valor predictivo de la prueba es los verdaderos negativos sobre la totalidad de personas que han dado negativo al test, o sea, verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos negativos. 250 sobre 375, eso es 0.66, ¿ok? O 66%. Muy bien, la respuesta es la E acá. La pregunta 10 dice, en una población de 500 personas hay una enfermedad que tiene una prevalencia del 10%. Se dispone de una prueba cuya sensibilidad es del 70% y una especificidad del 80%. ¿Cuál es el número de personas con resultado falso negativo? 15, 35, 90, 360 o 120. Esta es una pregunta que tiene mucha más dificultad en su resolución que las anteriores que hemos estado viendo. Las preguntas tipo que van a encontrar ustedes en la residencia o en el examen del ENAM a lo más son como las que hemos estado resolviendo hasta ahora. Esta es una pregunta que ha venido en los exámenes del MIR en alguna oportunidad y tiene un grado de dificultad mayor, ¿no? Lo más difícil que les podrían preguntar sobre estos temas es este tipo de pregunta, ¿ok? Se los ponemos para que más o menos tengan idea de cómo es, cuán difícil puede ser o qué grado de dificultad puede tener. Se puede resolver sin mayores problemas, pero se necesita un poco de tiempo, ¿ok? Ok, lo vamos a resolver, ¿ya? Siempre que tengan una pregunta de este tipo, tienen que hacer su tabla de 2 por 2, ¿no es cierto? Y tienen que poner todos los cuadrantes. ¿Qué les dice la pregunta? ¿Qué datos les da? Les dice que la prevalencia de la enfermedad es del 10% y tienen una población total de 500 personas. Si la prevalencia es del 10%, el 10% de 500 es 50. Entonces hay 50 enfermos, ¿verdad? Si hay 50 enfermos, ¿cuántos sanos hay? Hay 450 sanos. Entonces ustedes tienen la totalidad de enfermos y la totalidad de sanos. 50 en este casillero y 450 en este otro. ¿Ok? Eso es lo que les da la pregunta, ¿verdad? O sea, les da la sumatoria de los verdaderos positivos más los falsos negativos, o sea, esta columna, ¿no? Los enfermos, que son 50, y les da los falsos positivos más los verdaderos negativos, o sea, todos los sanos, que son 450. Lo desglosan así, ¿por qué? Porque les están pidiendo falsos negativos. Eso es lo que están buscando ustedes en la pregunta, ¿no es cierto?
Bien, ¿qué más les da la pregunta? Les dice, la sensibilidad es del 70%. ¿Cuál era la fórmula de la sensibilidad? Los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos, ¿no? Verdaderos positivos sobre 50, ¿no? Que es la totalidad de los enfermos. Entonces, de ahí pueden sacar los verdaderos positivos, que son 35. ¿Qué cosa les pide la pregunta? Les pide los falsos negativos, ¿no es cierto? Los falsos negativos. Entre estos dos, ¿dónde están los falsos negativos? Acá, ¿no? Verdaderos positivos más falsos negativos es igual a 50, o sea, de la totalidad de los enfermos. Entonces, de esa fórmula sacan verdaderos positivos más falsos negativos igual a 50. Ustedes les piden los falsos negativos, les piden esto. Los verdaderos positivos ya lo acaban de sacar, que es 35. Entonces, reemplazando, le sale 15. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la alternativa A. ¿Ok? Bien. Esta es una pregunta que tiene un nivel de complejidad mayor al que usualmente viene en los exámenes de la ENA o la residencia. Si lo han respondido, probablemente no van a fallar si les viene este tipo de preguntas, ¿ya? Si no han sacado la respuesta, no se haga mucho problema porque normalmente no viene así. Pero si les preguntaran, el mayor grado de dificultad que pueden preguntarles es de este tipo, ¿ok? No les van a preguntar cosas más complicadas. Muy bien, la pregunta 11 vamos a responder entonces ahora. Dice, si una prueba diagnóstica tiene sensibilidad del 80% y tiene una especificidad del 90%, la razón de probabilidad positiva es 2, 8, 10, 20 o no se puede calcular. ¿Se podrá o no calcular con esos datos? La razón de probabilidad positiva es igual a la razón de verosimilitud positiva, es lo mismo. Ok. Tienen una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, ¿no? ¿Cuál es la razón de probabilidad positiva? Hay una fórmula, ¿verdad? Para sacar la razón de verosimilitud positiva. El único tema acá es que ustedes por ahí podrían decir, está en porcentaje y por eso no se puede calcular, ¿no? Cuando está en porcentaje lo que tienen que hacer es simplemente pasarlo a números nomás y sacarlo, ¿no es cierto? La razón de verosimilitud positiva es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula. Si les pidieran la negativa es 1 menos la sensibilidad, todo sobre la especificidad. Esa fórmula la tienen, ¿no? Les hemos mostrado. Entonces, la razón de verosimilitud positiva es la sensibilidad, que es del 80%, que es igual a decir 0.8, sobre una especificidad del 90%, que es 1 menos la especificidad, el denominador, 0.9, ¿no? Haciendo la conversión es 0.8 sobre 0.1 y es 8. Esa razón de verosimilitud positiva o la razón de probabilidad positiva ya tiene, si bien es cierto, no es concluyente, pero sí ya se puede hablar de tendencias, ¿no? Se puede usar, ¿no? Más de 5 ya se puede usar como test diagnóstico. Muy bien. Vamos a ver la pregunta 12. Dice, al aplicar una prueba diagnóstica, se observa un 10% de falsos positivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? La sensibilidad es del 90%, la especificidad es del 90%, el valor predictivo positivo es 90%, el cociente de probabilidad positiva es 90% o razón de verosimilitud es lo mismo, ¿eh? O la sensibilidad es del 10%. ¿Cuál será cierto ahí? A ver, dice, al aplicar una prueba diagnóstica se observa un 10% de falsos positivos. Ustedes hacen su cuadrito de 2×2 para tener más o menos una idea, ¿no? El 10% de falsos positivos.
tienen 10% de falsos positivos. Si 10% son falsos positivos, el 90% serán verdaderos positivos, ¿no es cierto? Si tienen estos dos, ¿qué podrían sacar? ¿Sensibilidad sacarán? No. ¿Especificidad? Tampoco. ¿Sensibilidad de 10%? Tampoco, ¿no? El cociente de probabilidad, peor, ¿verdad? Porque esta es la relación de sensibilidad y especificidad. Les quedaría el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo es la totalidad de los enfermos, o los verdaderos positivos sobre la totalidad de enfermos, ¿no es cierto? Esto sería verdaderos positivos sobre la sumatoria total, que es 90%. ¿Okay? Eso es lo único que se puede afirmar acá, ¿no? El valor predictivo positivo es 90%. Muy bien, la pregunta 13 dice: si le comentan que de 100 personas con un resultado positivo a una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad, respecto a la prueba pensará que la sensibilidad es 40%, la especificidad es 40%, el valor predictivo positivo es 40%, el valor predictivo negativo es 60%, la razón de probabilidad positiva es 40%. Acá es al revés, ¿no? Les dan números absolutos y les preguntan el porcentaje. Bien. Dice, si les comentan que de 100 personas con un resultado positivo, o sea, esto es 100, ¿no es cierto? Todos los que han dado positivo es 100. A una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad. O sea, 40 son los verdaderos positivos. Eso es lo que les dice, ¿no es cierto? 40 son los verdaderos positivos. Respecto a la prueba pensará que no tienen otros datos más. La sensibilidad es 40%. ¿La podrán sacar? No. La especificidad tampoco, ¿no es cierto? La razón de probabilidad positiva tampoco, ¿no? Les quedaría estos dos. El valor predictivo positivo es 40% y el valor predictivo negativo es 60%. ¿Qué cosa podrán hallar con estos dos valores? El valor predictivo positivo, ¿no es cierto? Nada más. Y la respuesta es 40%. La C, ¿no es cierto? Muy bien. Siempre la tabla de 2×2 les va a ayudar, ¿ok? Siempre. Sea que les venga la pregunta en porcentaje, que les venga la pregunta en números absolutos, la tabla les va a ayudar.